Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión en vivo de la Iglesia de Cristo, Amor y Restauración desde la Ciudad de México. Espero en el Señor que se encuentren con mucha bendición, salud y con ese ánimo para seguir en el camino del Señor, pese a algunas circunstancias que puedan estar pasando en tu vida y en tu corazón. Pero recordemos que el Señor es bueno y que su misericordia es para siempre. Damos la bienvenida a esta predicación, que el Señor hoy tome control de nuestra vida, de nuestro corazón, y pueda hoy ser de gran bendición este mensaje de la palabra del Señor a tu vida y a tu corazón. Gracias a los hermanitos y hermanitas que hacen favor de seguirnos por esta red, que están al pendiente del contenido que se sube. Que Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Que el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo. Hermanos de la Iglesia Amor y Restauración, Dios les bendiga. Estamos terminando una semana en la cual hemos consagrado al Señor para oración. Las peticiones que hemos puesto y que hemos subido, estoy seguro de que el Señor empezará a tomar control de ellas y empezará a responderlas de la manera que Él sabe que es la mejor, o de la forma que Él sabe que es la más adecuada en tu vida. Así que confiemos en el Señor y que Él sea el que abra toda puerta de bendición y cierre la que no sea de Él. Y también el día de mañana vamos a iniciar con una semana de ayuno para ir complementando la semana que acaba de terminar de oración, y estaremos iniciando una semana de ayuno para que por favor nos vayamos preparando y esto podamos llevarlo a los pies del Señor de una manera agradable a Él, y sobre todo esperando que sea un ayuno agradable hacia Él y un ayuno que sea eficaz para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Recordando que el ayuno no solamente es para pedir. Sabemos que la oración tiene esa posibilidad en cuanto a la comunicación con el Señor. Sin embargo, el ayuno tiene la facultad, la bondad de ir debilitando nuestra carne para que nuestro espíritu vaya en aumento y pueda sobreponerse a la naturaleza que tenemos carnalmente hablando. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca esta semana, hermanito, hermanita, tú que has decidido un día de Él consagrarle al Señor para ayunar, y que Dios te fortalezca y seguimos adelante. Y el próximo domingo, si Dios nos lo permite, estaremos ya levantando la semana de oración que acaba de terminar, y esta que estamos iniciando de ayuno con Cena del Señor, con Santa Cena. Tendremos mesa del Señor para que a Él le demos honra, gloria y alabanza, y podamos tener precisamente esa manifestación a través de su cuerpo y de su sangre presente en la iglesia y presente en el culto que le rendimos a Él. Que Dios te bendiga mucho, hermanita, hermanito. Y vamos a pasar a la palabra. Hemos estado hablando estas últimas semanas al respecto de la venida de Cristo, que es un hecho. Obviamente el tiempo aún no está revelado, no se sabe. Hay señales, sí es cierto. Hay muchas cosas que también se especulan, también es cierto. Sin embargo, lo hemos visto a través de la Escritura, que va a haber ciertas cosas que nos van a alertar, que nos van a poner siempre a los hijos y a las hijas de Dios en el contexto del mensaje del Señor para cuando Él venga. Tampoco nos va a tomar de sorpresa como tal. Si bien es cierto, la iglesia debe de estar preparada, debe de estar velando y debe de estar orando como Cristo nos enseñó y nos aconsejó. Así que tenemos que seguir esa misma línea. Y nosotros estamos en la Iglesia de Cristo, Amor y Restauración ahora, buscando a través de la palabra precisamente estar preparados cada día precisamente para recibir a nuestro Señor cuando Él aparezca. Y estas últimas semanas las hemos estado dedicando en estudios en la palabra y a través del culto precisamente a esto. Y vamos a seguir tocando un poco esta palabra para darle continuidad al tema, amada Iglesia de Cristo, porque es importante y es necesario. La Iglesia no debe estar preparada para quedarse ni a la tribulación ni a lo que pasa en este mundo, que como tú lo sabes perfectamente y como puedes verlo momento a momento, instante a instante, o inclusive a través de cualquier red social que tú sigas o que sea de tu elección o de tu gusto, pues encontrarás las noticias que están pasando en todo el mundo, en todo ámbito, político, económico, social, ambiental, en fin, de todo. Vemos cómo ya está empezando a haber muchas cosas que tienen grandes problemas para la sociedad en su conjunto, y eso tiene que ver con lo que habla la palabra, las guerras, los rumores de guerras. Estamos viendo cómo ya inclusive el cambio climático ahora sí ya no es solamente una falacia o es algo que era imaginario. No, estamos viendo que ya es algo real, que se están viendo fenómenos meteorológicos cada vez más violentos. Ya vemos más calor, vemos más lluvia, vemos más viento, vemos más cosas que estamos ya notando y que es parte también de la Escritura, ¿no? Y eso también tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Para qué? No para alarmarnos, ni para pedir que esto cambie, sino para pedir que Dios nos prepare y estemos a la altura. Es decir, que estemos dando la estatura del
varón perfecto, precisamente para cuando Él aparezca y podamos irnos con Él. La iglesia tiene dos posibilidades. Una, quedarse a la gran tribulación o irse como novia junto a su amado para celebrar las bodas. La palabra nos lo enseña. Entonces, si bien es cierto, y lo hemos hablado infinidad de veces, la salvación es un acto que Dios lo dio como un don, como un regalo. Es esa bendición que Él nos da como un regalo gratuito. Es por gracia, dice la propia Escritura. Eso lo tenemos ahí ganado sin haber hecho nada, porque lo hizo todo en realidad. Entonces la salvación es por gracia. Sin embargo, el hecho de permanecer aquí cuando se vaya la novia y también el Espíritu Santo depende mucho de nosotros, es decir, de la preparación que tengamos en base a la palabra de Cristo. Hay mucho contenido de ello y podemos aprenderlo, y lo estamos haciendo. Y yo te pido que sigas pidiéndole oración al Señor y pidiéndole esa revelación, y que la tengamos en la iglesia de Cristo Amor y Restauración para poderle buscar de la manera adecuada, sin otro tipo de pretensiones. Entonces, vamos a ver la palabra. Te invito a que vayas a la Escritura, a la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 1. Previamente habla un poco en el capítulo anterior de esta carta en cuanto a la venida del Señor, y lo hemos hablado y lo hemos discutido y lo hemos visto. Sin embargo, hoy quiero enfocarme más al 5.1 de la primera carta a los tesalonicenses, porque ahí habla de muchas cosas y cómo a veces se nos pasan detalles importantes. Uno de ellos son los tiempos, y así empieza la palabra del Señor. Yo te voy a leer la versión Reina Valera 60. Tú puedes seguirla ahí en casita en la versión que tengas tú más a la mano. Y dice así en el nombre de Cristo, en el capítulo 5, verso 1 de la primera carta a los tesalonicenses, en el nombre de Jesús. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Habla el apóstol Pablo a esta iglesia y le da un mensaje. Ya hemos visto que estas iglesias, estas cartas que le manda el apóstol Pablo a las iglesias, e inclusive los mensajes del propio libro de Apocalipsis que le manda el Señor a las iglesias, tienen que ver precisamente con la iglesia en todo el mundo. No solamente veámoslo como mi iglesia, como mi ministerio, como donde yo estoy. No. Cristo no hace esa distinción como lo hacemos en la tierra, o mundanamente lo hacemos, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con predilección. No. Él viene por una iglesia que le ame, una iglesia que le siga, una iglesia que le sirva, una iglesia que esté, como dice la Escritura, dignificada para ser ataviada con esa vestidura de lino fino. Es decir, no cualquier iglesia se va a poder ataviar con esa vestidura del Señor, sino tiene que ser una iglesia que ha estado preparada precisamente para este fin. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia, quizás está hablando precisamente también a nosotros para que en esos tiempos nos preparemos, y le habla a los hijos y a las hijas de Dios de esa iglesia, diciendo primeramente acerca de los tiempos y de las ocasiones. Y no sé tú qué tiempo estés percibiendo ahorita. Creo que los tiempos son complicados, son complejos. Venimos saliendo de una pandemia que nos metió en un confinamiento forzado de incluso un par de años, y que le dimos gracias a Dios porque pudimos salir de ella, bendito sea Cristo, adelante, y que nos permitió precisamente el poder retomar de manera normal lo que teníamos antes, ¿no? Se hablaba de una nueva normalidad y que todo iba a cambiar, creo yo. Mi percepción es esa, que no hubo ningún cambio en ese sentido. La sociedad se volcó nuevamente a querer reponer precisamente lo que había perdido o lo que había dejado de hacer en la pandemia, y pues lo vemos en todos los resultados ahorita, ¿no? El tráfico, la economía, todo lo que hemos platicado y lo hemos visto, y se refleja también en lo que estamos viendo en el ambiente. Y entonces dice que no tiene el por qué decirnos, es decir, él como apóstol, como hombre que tiene esa comunicación directa con Dios, dice: yo no tengo por qué decirles eso, porque esa parte está reservada no para el hombre, sino para Dios. Es decir, la revelación de la fecha, el momento exacto, como lo hemos estado viendo en la iglesia, va a ser de parte de Dios a través del Espíritu Santo a las iglesias. Por eso la manera tan particular que tiene el libro de Apocalipsis a referirse a los mensajes que les da a las 7 iglesias ubicadas en Asia. Entonces, ahí tú verás, y lo hemos hablado y lo hemos visto en estudios también, cómo es que baja precisamente esa revelación, ese mensaje de parte de Dios hacia las iglesias, al ángel, y cómo le habla al Espíritu. Y por eso dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es importantísimo. A veces escuchamos más al hombre, o escuchamos un mensaje de una persona por quien es, que un mensaje de Dios,
y que está perfectamente identificado ahí. Entonces, dice el apóstol Pablo que de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque eso va a ser revelado por el Señor. Y eso nos va a decir, hasta el siervo más grande, hasta el siervo más revelado va a tener que escuchar ese mensaje, no de él, sino de Dios. Y lo va a mandar, sí, no digo que no, a través de un siervo, de los siervos. Y eso también es importante para que estemos alerta y estemos preparados para ello. Dice el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, esto habla el apóstol Pablo poniendo una alegoría de cómo es, ¿no? Que va a ser como un ladrón en la noche. Un ladrón generalmente utiliza precisamente la oscuridad para poder hacer esta fechoría, pero no solamente la oscuridad por sus características, sino también porque sabe que una persona en la noche es más vulnerable. ¿Por qué? La noche es para descansar. La noche la utilizamos para reponer fuerzas. Fisiológicamente es necesario dormir de una manera adecuada, de una manera profunda, de una manera en la cual nos permita precisamente el que podamos, por decirlo de alguna manera, resetear nuestra función cerebral y podamos seguir adelante. Entonces, la noche generalmente la utilizamos para eso, precisamente para dormir y a través de eso descansar. Sin embargo, dice que los ladrones utilizan esto precisamente como un tiempo vulnerable. Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Y dice que el Señor vendrá en un tiempo que quizás sea vulnerable, que no le esperemos, que la iglesia esté confiada. No hablemos del mundo. El mundo no espera a Cristo. El mundo espera economía. El mundo espera que mejore el clima. El mundo espera muchísimas cosas. Los hijos y las hijas de Dios esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Y esperamos que nuestra esperanza viva en Cristo se materialice ¿en qué? En su segunda venida y en la glorificación y en la transformación gloriosa de los hijos de Dios, como dice la propia Escritura. Entonces, nosotros estamos preparados y estamos buscando precisamente eso. Y entonces habla el apóstol Pablo aquí poniendo este ejemplo, poniendo esta analogía para decirnos, cuidado, cuando va a venir el Señor o cuando venga el Señor en su segunda venida, lo va a hacer en un tiempo que va a ser solamente para aquellos que estén haciendo algo. Y Cristo dijo algo también, velad y orad. Y hemos hablado mucho de estas palabras que dijo Cristo, que velemos y oremos. No velas en el día, velas por la noche. Cuidas en la noche, porque dice, si el padre de familia supiera que horas va a venir el ladrón, pues se quedaría vigilando toda la noche o velando. Lo que tenemos que hacer como iglesia es que en los tiempos difíciles que estamos ya detectando, que están empezando a darse, tenemos que estar alertas. Estamos viendo y seguiremos dándole continuidad en la iglesia al tema de la preparación de la iglesia como novia, y estamos viendo en el libro precisamente de Cantares todo este tipo de preparación y cómo la novia debe identificar precisamente al novio por muchísimas características, no solamente físicas, la voz, el olor, muchísimas cosas que estamos aprendiendo a través de la palabra. Y entonces aquí habla el apóstol Pablo diciéndonos eso, porque sabemos perfectamente que el día del Señor, cuando venga otra vez, será como el ladrón en la noche, en una hora vulnerable. Nos gana el sueño. Imagínense, hermanos, Cristo les pidió a sus discípulos cuando iba a ser entregado que oraran con él porque se sentía triste, y dice la palabra que los discípulos no pudieron orar, se durmieron, les ganó el sueño, el cansancio, y Cristo los encontraba siempre durmiendo. ¿Por qué? Porque esa hora es una hora vulnerable. De esa hora va a ser también, yo me imagino y quiero pensar que la iglesia pudiera estar inclusive dormida como esos discípulos. Y Cristo, cuando les pidió que oraran por favor por él, porque su alma estaba angustiada, y se retira a orar con el Padre, cuando termine regresa, ve que todos están dormidos. Y dice, no han podido velar ni siquiera una hora. Ellos estaban cansados, y se comprende, hermanito, hermanita, yo sé que tú terminas cansado tu día por lo que haces de actividades en casa, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar donde estés. Sí, físicamente nos desgastamos y nos cansamos, espiritualmente también. De eso habla el apóstol Pablo precisamente. La iglesia tiene que estar alerta, velando y orando, estar al pendiente precisamente de todo lo que pueda pasar y que pueda ser un signo en que Cristo ya viene, inclusive su propia voz. Mira, sigo adelante entonces en la lectura. En el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto podemos aquí verlo en muchas vertientes, hermanitos y hermanitas, porque dice el verso 3, cuando digan paz y seguridad. Dos características que créeme que todas las sociedades a nivel mundial estamos deseando.
porque no solamente vemos violencia, no solamente vemos inseguridad en México, lo puedes ver en países del primer mundo en todo sentido. Hay robos, hay saqueos. En este problema que tuvieron en por ejemplo, en Miami, ahora que pasó esta tormenta, porque ni siquiera fue huracán, que hubo inundaciones, se empezaron a ver saqueos. Tú veías cómo la gente saqueaba comida, pero no solamente eso, saqueaba otras cosas que eran de valor. Entonces, no solamente se ve esa maldad social o esa maldad de la humanidad en gente de pocos recursos. Es una falacia, es una gran mentira, eso no tiene nada que ver. Es naturaleza humana y tenemos que entender esa parte también muy, muy bien. Tú puedes ver cómo apenas hubo incidentes en los que han acuchillado a gente en países como Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España. ¿Por qué? Porque sencillamente tuvo un problema y tomó un arma blanca y lesionó o inclusive mató a personas. Eso lo puedes ver en muchos lugares, en Japón, en Estados Unidos, no se diga, muchas balaceras. En todo lugar del mundo vemos que está como común denominador precisamente esa maldad y esa violencia. Vemos guerras, Ucrania con Rusia, vemos rumores de guerras, el gran problema que se está gestando ahorita en algunas partes de África, donde se están levantando, donde ha habido golpes de Estado, donde ha habido rebelión, donde ha habido precisamente inclusive el hecho de que expulsen a funcionarios de otros países. Esos países han reaccionado. Vemos ahora también cómo se está poniendo toda esta parte a nivel global en cuanto a la política, la economía, y pues habla de esto. Si hablamos de paz y seguridad como un deseo o un anhelo, quiere decir que en estos tiempos de los que está hablando el apóstol Pablo, que no es necesario que él no los diga, porque Cristo lo va a determinar, en esos tiempos previos a la venida de Cristo va a haber todo lo contrario. Va a haber inseguridad y lo que menos va a existir es paz, porque tiene que haber una figura que imponga esa paz y esa seguridad, y esa no va a ser Cristo, te lo aclaro, y le hemos hablado muy bien de esto, porque tiene que aparecer una figura también que se contraponga al Señor, y lo habla la Escritura. Así como va a venir nuevamente Jesús, ya no como Cristo, sino como León de la tribu de Judá, va a aparecer un anticristo, y él sí va a poner la esperanza de muchos en lo que quieren ver en el planeta Tierra, y uno de ellos es paz y seguridad. Por eso la iglesia no debe de confundirse jamás, y no debe de estar buscando estar bien solamente en la tierra, sino buscar la prosperidad en la eternidad. Y eso es importantísimo, amada iglesia del Señor. Tenemos que buscar también esta parte. Yo no digo que no vivamos en plenitud como hijos y como hijas de Dios aquí en la tierra, claro, pero que no sea lo más importante, porque lo más importante es que garanticemos un lugar precisamente en ese lugar que Dios nos está preparando como morada y que bajará como la Nueva Jerusalén. Y por ello habla aquí la palabra que cuando hablen de paz y seguridad, si anhelaban paz y seguridad, quiere decir que había todo lo contrario, como estamos viéndolo ahorita en todo el país, en todo el continente y en muchas partes del mundo. Y eso sigue generalizando. Vamos a empezar a ver quizás conflictos, ya no solamente por el petróleo, ahora también por el agua, que estamos viendo que está muy escasa y que tenemos graves problemas de abastecimiento, no solamente en el país, en muchos lugares hay sequía, en muchos lugares hay problemas de inundaciones, hay problemas también de cuestión alimentaria. Iglesia de Cristo, hay que prepararnos. El Señor ya viene. Y por ello dice que habrá previamente este mensaje, y este mensaje no va a ser del Señor. Y esto va a tratar de engañar a muchos. Diciendo, bueno, si alguien quiere paz y quiere seguridad, pues eso viene de parte de Dios. Cuidado, porque este mensaje no va a traerlo Él. Ahí hay una parte de trasfondo muy importante, y por eso Cristo nos dijo, y un mensaje que nos da el Señor en el libro de Mateo es precisamente eso, que nosotros velemos y oremos para que no seamos engañados, porque van a venir engañadores, y dice la palabra, y también varias cartas, vendrán falsos cristos. Pedro habla precisamente en sus cartas de ello. Mira, y sigo adelante. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué destrucción repentina? Porque en el momento que sea esto, Cristo aparece. Cristo aparece, se lleva a la iglesia novia, hay bodas del Cordero, pero también se va el Espíritu Santo para dar pie o inicio a la gran tribulación, a ese periodo que tú sabes de que habla la palabra, y de que habrá gran caos y confusión, llanto y crujir de dientes, como dice la palabra. Y ahí es donde dice que vendrá la destrucción, donde va a empezar todo lo que tú has visto en el libro de las Revelaciones y en otras cartas y en otros libros bíblicos. Entonces dice, y vendrá esa destrucción repentina sobre de ellos. ¿Quiénes? Quienes confiaron en ese mensaje falso de la paz y de la seguridad.
porque los demás ya estaremos con Cristo. Dice la palabra de dos formas, vamos a verlo un poquito más adelante. Uno, durmiendo, o transformados. Vamos a verlo un poquito más adelante. Mira, dice la palabra, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero fíjate que hay una diferencia. Ese es un grupo, el grupo que creyó en el mensaje falso de ese anticristo, pensando, y habla también de cristianos, no creas que va a ser solamente gente que no conozca. Lo triste va a ser que muchos cristianos van a caer en este mensaje mentiroso, porque a partir del verso 4 habla del otro grupo al cual pertenecemos tú y yo, hermanito y hermanita. Dice así: mas vosotros, hermanos, aquí habla de hermanos, y si habla de hermanos es que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios somos hermanos de Cristo, y Él es nuestro primogénito, nuestro hermano primogénito. Dice: no estáis en tinieblas. Escucha la diferencia. Dice que en la parte inicial vendrá como ladrón en la noche, es decir, como si no supiéramos, pero a partir del 4 le habla a la iglesia, esa iglesia escogida, preparada, que ha sabido la diferencia y que no busca solamente en la tierra su bienestar, su paz, el tener riqueza. No. Eso no es que no te lo pueda dar el Señor. Dios tiene un plan para ti y es un plan maravilloso. A veces los que se interponen en ese plan de Dios somos nosotros mismos. Pero le habla ahora a la iglesia del cual pertenecen hijos e hijas de Dios, con la identidad que les ha dado el Padre Celestial. Y habla precisamente así, dice: ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Entonces, ¿a quién va a sorprender el día del Señor como ladrón en la noche? Pues sencillamente a la gente que, aunque quizás se congrega, que aunque quizás esté en la iglesia, pues esté esperando mensajes de tus deudas se van a acabar, vas a hacer esto, vas a tener aquello, vas a mejorar. El mensaje del Señor no es solamente para prosperidad material, sino sobre todo para la prosperidad espiritual y el crecimiento en ello. Y créeme, dice el Señor, y dice su palabra, que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán a ti por añadidura. Hay que buscar primeramente el reino de los cielos para que todo lo más venga la añadidura. No buscar primero la añadidura. No, cuando la añadidura viene porque buscaste el reino de Dios, eso quiere decir que vas en el camino correcto del Señor que está marcando. Y entonces, este otro grupo del cual habla aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, dice: a ustedes, hermanos, y hace una gran distinción, no tienen por qué preocuparse, porque para ustedes no vendrá con esas características, porque la iglesia que esté preparada va a ser una iglesia que esté velando y orando, y que no va a ser engañada, y va a estar al pendiente ¿de quién? De la voz de Dios, no de cualquier voz que se pueda dar en un noticiero, que no se pueda dar en una red social. No, por el contrario, va a estar pendiente de lo que el Espíritu le hable a las iglesias. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Las iglesias tenemos que desarrollar ese sentido espiritual auditivo para poder tener en el Señor precisamente esa comunicación y saber lo que va a pasar. Te repito el 4 porque es importantísimo. Mas ustedes, hermanos, no están en las tinieblas, para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Gran diferencia. Dos tipos de iglesia, o hablemos dos grupos de personas: las que van a estar confiadas en que paz y seguridad es el mensaje de Dios para quedarse en la tierra, y otros que sabemos que el mensaje de Dios no es para quedarnos en la tierra, porque no, dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y que esta tierra y sus elementos, dice el apóstol Pedro en sus cartas, van a pasar ardiendo esos elementos que conforman esta tierra y será transformada con fuego. Entonces sabemos que Dios va a traer una transformación en ello para que pueda sentar precisamente la morada que fue a prepararnos y que Él nos indicó cuando partió de este mundo y regresó al Padre. Y dice el 5: porque todos ustedes sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y aquí está evocando algo el apóstol Pablo que habló Cristo mismo, que incluso le dice a los fariseos. Por eso te digo, los fariseos eran judíos, los fariseos conocían de la palabra, los fariseos tenían ellos la facilidad de ir a consultar precisamente los manuscritos y todos los libros que estaban en ese tiempo. No existía una Biblia como esta así configurada, estaban por rollos precisamente, pero los conocían perfectamente porque ellos eran hombres que tenían acceso directo a ellos y que podían tener precisamente esa enseñanza de maestros antiguos y que iban pasando de generación en generación. Entonces habla precisamente aquí de algo que Jesucristo les dijo. Dice: vosotros sois de vuestro el padre el diablo. ¿Por qué? Porque no creen en mí y hacen las obras de las tinieblas y de su padre.
Cristo dijo, yo tengo un Padre celestial y yo vengo a hacer sus obras y vengo a obedecerle. Por eso hay una gran distinción, hermanito, hermanita, que es muy importante. Y aquí le habla precisamente eso. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y dijo, yo soy la luz del mundo. Y entonces, ¿quién puede engendrar luz? Pues es un padre de luz. Quien engendra en tinieblas es un padre de las tinieblas. Y por eso es aquí perfectamente la distinción de las dos paternidades espirituales que existen. La paternidad maligna del diablo y la paternidad bondadosa de Dios. Por eso cuando el joven rico quiere adular a Jesús diciéndole, maestro bueno, le dice, espérate, no, bueno, solo mi Padre. Las dos paternidades es importante conocerlas y saberlas. La paternidad diabólica del mal y la paternidad santa de nuestro Padre Celestial, en el cual hemos sido adoptados. Por eso el apóstol Pablo nos habla como hermanos, sabiendo que Él también es parte de nosotros. Y eso es importantísimo. Y dice entonces aquí la palabra, todos ustedes sois hijos de luz. Si Cristo es la luz del mundo, somos entonces engendrados por el mismo Padre que engendró a Jesús, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. E hijos del día. Y hace la aclaración y la división. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos completamente hijos de luz. Y Cristo lo dijo. No hay ninguna compatibilidad, no hay ninguna cosa que sea igual. Las tinieblas y la luz son cosas diferentes y no se juntan. No existe manera, no hay forma de hacerlo. Y mira, sigo el 6. Reforzando lo que Cristo dice, aquí lo retoma el apóstol Pablo, y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dos características importantes que la iglesia debe desarrollar para poder esperar a Cristo en su segunda venida. Veíamos el domingo pasado en la iglesia en cuanto a las vírgenes, ¿no? Y lo poníamos también en perspectiva comparando con el libro de Cantares, y cómo esas mujeres, esas 10 vírgenes que estaban en un lugar, estaban esperando al Señor, pero unas tenían unas cosas y otras les faltaban otras, y había prudentes e imprudentes, lo veíamos en la propia palabra. Y entonces las mujeres que eran prudentes, las doncellas que eran prudentes, estaban con su lámpara que tenía aceite y que estaba encendido y que tenían aceite de reserva. Por eso dice la escritura aquí que los hijos de Dios, los hijos de la luz del día, pues tenemos que estar velando. Dice, pues los que duermen, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como nosotros no somos de la noche, no es nuestro elemento. Por eso tenemos que esforzarnos más y tenemos que velar. Y velar es no solamente de estar despiertos, no. Velar es vigilar. Un velador, alguien que cuida en las noches una fábrica, un lugar, ¿no? Un policía, etcétera, pues tiene que estar al pendiente precisamente de cualquier actividad ilícita que se pueda dar. Para eso está él. Mientras otros duermen, él está vigilando y está atento de lo que pueda pasar para que no sorprenda un ladrón o alguien que quiera causar algún daño en ese lugar. Y entonces nos da este consejo como Cristo lo dijo: velad y orad. Y entonces dice el verso 6, entonces no durmamos como los demás. ¿Qué hay que hacer? Velad y ser sobrios. Sobrios, aquí la palabra no solamente tiene que ver literalmente con la cuestión del vino, porque somos muy afectos precisamente a esta parte. No, habla de que no nos embriaguemos. ¿Qué nos puede embriagar como hijos y como hijas de Dios? Muchísimas cosas. Intereses, sobre todo por dinero, por propiedades, por estatus sociales, por muchas cosas que se dan inclusive en las iglesias, y eso es muy cierto. Y a veces nos dejamos embriagar, porque embriagar es un término en el cual nuestra voluntad se pierde precisamente porque el alcohol la ha vencido. Pero entonces también puede haber otras cosas, y espiritualmente hablando, esta cuestión de que seamos sobrios quiere decir que no nos dejemos embriagar. Es decir, una persona que está bajo ese efecto está con reflejos disminuidos, no puede estar al pendiente, habla mal, pues se mueve mal, pasan muchísimas cosas. Por eso espiritualmente tenemos que estar sobrios, que nada nos embriague, para distraernos cuando estemos velando
trabajando y cuando estemos cuidando en la noche. Puede ser muchísimas cosas. ¿Cuánta gente no se ha distraído y su vida espiritual se ha tropezado? ¿Cuánta gente no ha dejado de caminar? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué les pasó? Ustedes iban corriendo bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué escucharon? ¿Qué les dijeron? ¿Que tropezaron? ¿Qué pasó? Y les manda en esta carta precisamente qué fue lo que sucedió. Y estaba asombrado precisamente por ello. Un descuido, una situación puede generar en nuestra vida precisamente y retomando lo que veíamos en la palabra de esas doncellas que esperaban al Señor para sus bodas. Bueno, pues vemos que las que estaban preparadas, pues sí, cuando llegó el Señor, entró con ellas y cerraron la puerta porque las otras estaban afuera porque no tenían aceite suficiente para sus lámparas y fueron a conseguirlo en la noche, y cuando regresaron, pues sorpresa, ya estaban con las 5 doncellas que sí eran prudentes. ¿De cuál queremos ser, iglesia? ¿Los hermanos o hermanas prudentes o de los que no lo somos y vamos a quedarnos afuera? Vamos a ser los de los que estemos adentro como parte de la novia para celebrar las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Por eso velemos, y aquí agrega el apóstol Pablo que seamos sobrios, que estemos en nuestros sentidos espirituales de manera cabal para que podamos identificar la voz del Señor y no un mensaje falso o una señal falsa, que va a haber muchas, dice la palabra, y nos advierte desde Cristo hasta el libro de Apocalipsis todo esto que puede ir pasando. Dice el verso 7, hermanitos y hermanitas, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esto quiere decir que los hijos de luz, lo que vamos a hacer en la noche es velar y estar sobrios. Pero quien tiene una naturaleza contraria, es decir, la otra paternidad, pues lo que va a hacer es todo lo contrario. Se va a descuidar y pues no le va a interesar nada. No va a estar cuidando ningún interés porque no le interesa, se siente en su elemento, se siente tranquilo. ¿Cuánta gente, inclusive cristiana, se siente a gusto en el mundo y le gusta precisamente todo eso? Y aquí lo marca precisamente el apóstol Pablo, ¿no? Dice, los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, no interesa para ellos ese tipo de cuestiones, o el consejo que Cristo ha dado, o lo que nos recuerda aquí el apóstol Pablo precisamente para esos tiempos difíciles. Esta parte de la noche se refiere a esa parte, porque incluso Cristo dice, la noche viene ya cuando no se puede trabajar. Él lo habla precisamente. Va a haber un momento en que haya tinieblas, va a haber un momento en que no todo esté bien, va a haber un momento en que haya conflicto en tu vida, haya duda, haya cuestiones que el Señor permita precisamente para probar tu vida y tu fe, para que sigas adelante superando ese tipo de barreras espirituales, para que puedas entregarte a Cristo con todo tu corazón como Él lo quiere, y que así podamos ser nosotros plenos en Cristo y disfrutar la vida aquí y en la eternidad con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de esto, amada iglesia de Cristo, y tenemos que velar y ser sobrios como hijos y como hijas de Dios. Y vuelve a hacer otra diferencia. Quiero que vayas viendo cómo está poniendo luz, día, noche, oscuridad. Lo pone de esa manera y vuelve a decir el 8, pero nosotros, otra vez hace la diferencia, diciendo, espérense, ahora hablo de nosotros, de los hijos e hijas de Dios. El apóstol Pablo es muy tajante en ese sentido y hace mucha diferencia. Y eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque lo aprendió de Cristo cuando le fue revelado el evangelio. Y hace mucho eso, y hace esos dos grupos. Luz, noche. Bien, mal. Luz, oscuridad. Y aquí también habla precisamente de eso el apóstol Pablo en su palabra. Y ahora dice, pero nosotros que somos del día, ya hablo de la noche, de los que son de ahí. Ahora habla del día. Nosotros, los hijos de luz, los hijos del Señor, los hijos de Dios. Va a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido. Aquí quiero que veas algo importante, porque hemos estado hablando mucho de que la novia se tiene que ataviar, como dice la Escritura, que se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, limpio, resplandeciente para recibir a su rey, y que ese atavío es precisamente las acciones de justicia justas que hace la iglesia y que son consideradas así por Cristo Jesús. Entonces, eso va a ser cuando sea el arrebatamiento, cuando sea precisamente esa parte de las bodas en el cielo. Sin embargo, que aquí en la tierra también la iglesia tiene que estar ataviada, pero de una forma bien diferente, para enfrentar todo lo que pueda presentarse por la noche. Eso también tenemos que estar bien pendientes de esto. Mira, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
de la coraza de la fe, es decir, la manera en que vamos a enfrentar todo esto y la manera en que tú y yo tenemos que prepararnos precisamente para ese periodo de oscuridad, de tiempos no tan buenos que se van a empezar a presentar a nivel mundial, es con esto. Tenemos que tener una coraza que es figura de la fe. Está hablando y describiendo quizás una armadura de una persona que va a salir a combate. Pero pone la comparación y el significado de cada uno de estos elementos. Sabemos que, por ejemplo, un casco es para protegerte de un golpe en la cabeza, de una lesión en el cráneo y para proteger pues, el órgano más importante del cuerpo, que es el encéfalo. Y para eso sí es una armadura, porque nuestro cuerpo pues es débil y puede ser de cierta manera vulnerable a muchas cosas. Por eso se crearon armaduras, precisamente para proteger a un guerrero de ataques de los enemigos. Y es lo que tenemos que hacer. Nosotros que somos del día tenemos que protegernos y tener esa protección que el Señor nos da y nos manda. Así como hay precisamente la armadura de Dios que ya conocemos con los elementos, aquí vuelve a citar esta parte el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Dice entonces, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, pero también del amor, es decir, fe creyéndole al Señor que todo lo que ha dicho va a suceder, que no lo tomemos por tardanza, que ya pasó, que hace tantos años, que no sabemos si nos toque a nosotros, amada iglesia. Y puede ser que a lo mejor nuestra generación duerma y no venga Cristo. Pero ¿qué tal si le toca a tus hijos o a los hijos de tus hijos? ¿Por qué no enseñarles también a ellos precisamente esto? ¿Por qué? Porque si nosotros reposamos, sabemos que a la final trompeta también seremos nosotros transformados y resucitados para Él. Y quien esté vivo sufrirá esa transformación gloriosa también. Tenemos esa esperanza y hay que transmitirla precisamente. Y por eso, amada iglesia, habla de que nos pongamos una coraza de fe, que le creamos a Dios. Somos esa generación bienaventurada que aún no viendo, hemos creído. Y del amor, y el amor es Dios. Tiene que haber amor. Y generalmente esta parte en cuanto a la coraza era precisamente para proteger algo muy vulnerable. La coraza protegía el torso, protegía el tórax, el abdomen, que son una estructura que es vulnerable porque contiene la gran mayoría de órganos vitales: corazón, hígados, vaso, riñones. Todo eso tiene que protegerse porque muchos de ellos están vulnerables y básicamente expuestos. Solamente lo que protege es la caja torácica a través de las costillas y a pulmones y a corazón, pero todo lo demás que está en la parte abdominal no tiene una protección tan fuerte. Por eso era necesario poner ese tipo de cosas. Por eso tu protección a lo más vulnerable que tenemos, el corazón, es precisamente creer en Dios, la fe y el amor. Saber que Dios nos ama y que ese amor fue el que permitió que tú y yo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos diera la vida eterna y vida en abundancia. Y después dice, y con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, tu casco. ¿Qué protege el casco? Tu mente. ¿Qué protege el casco? Tu órgano más importante, que genera no solamente pensamiento, porque si ese órgano te falta, todo el cuerpo se cae. Por eso tienes que tener tu mente cautivada, conquistada. ¿Por quién? Por Cristo. Por eso habla precisamente de tener esa esperanza de la salvación como tu principal pensamiento y tu principal manera o forma de pensar. Que tú y yo hemos sido salvos por la gracia de Dios, por la sangre que Cristo derramó en la cruz, y que eso nos permitirá seguir adelante a través de su gracia, de su amor y de su poder. Y que ese pensamiento jamás salga de nuestra cabeza. Podrán pasar cosas, podremos tropezar, podemos equivocarnos, podrán ir las cosas no tan bien, podrán faltarnos cosas, pero lo que no debe faltar es ese pensamiento, es decir, esa convicción de que tú y yo tenemos la salvación por gracia de Dios y que tenemos que seguirla preservando y cuidándola precisamente como la palabra nos ha enseñado. Y dice después, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante. Nuestra esencia debe ser precisamente esta, como dice la palabra. Dios no nos ha puesto para ejercer ira. Es decir, a veces, y cuántas veces no se han dado, hermanitos y hermanitas en las iglesias,
no sé si llamarle bullying o violencia en las iglesias, y que dicen, no, es que esa iglesia está mal, es que ese hermano está mal, es que así no es. Y cuántas veces con esa facilidad a veces podemos dar o un argumento, decir, no es cierto. Así no es, porque mi pastor me dijo otra cosa, porque el siervo me dijo otra cosa. No. Vamos a la palabra. Los pastores podemos equivocarnos, y eso debes también acostumbrarte, porque somos hombres, somos humanos, y nos equivocamos, y también podemos cometer errores en citas, en cuestiones de palabra, de muchísimas cosas. Por eso es importante que vayas a la palabra, lo compares y lo veas, y tú puedas también decirle a Dios, oye, Señor, ¿es cierto lo que este hombre me dijo? ¿Es cierto lo que este siervo me dijo? No porque cuestiones la palabra, no, sino la manera en que fue expuesta. Eso también es importantísimo, y que también seamos nosotros oidores y hacedores de la palabra. ¿Y cómo haces la palabra? Cuando la entiendes y cuando dices, sí, cierto, tengo convicción de hacerla. Tienes ese yelmo bien puesto, y no es porque un hombre te lo haya dicho, es porque Dios te lo confirmó a través del Espíritu Santo. Y entonces dice que Él no nos ha puesto para ira, sino para ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hay otro acto que garantice nuestra salvación más que aceptar la sangre de Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay más, iglesia. De ninguna otra manera hay posibilidad precisamente de que nosotros alcancemos la salvación, de que nosotros tengamos la posibilidad de estar con Él en la gloria. Ninguna persona, ministro, lo que tú gustes y mandes, puede tener ese poder. El poder fue conferido a Jesús por nuestro Padre Celestial al haber aceptado sacrificar su vida en la cruz del Calvario. Y dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí están las dos cosas, lo que te decía. El apóstol Pablo está durmiendo, lo dice la Escritura. Nosotros estamos viviendo ahorita. Si ahorita viniera Cristo, pues Él sería resucitado para la gloria de Dios, y nosotros tenemos que ser transformados. Por eso hay esas dos posibilidades, iglesia. Por eso no hay que tomarlo como tardanza, y también enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos precisamente este gran mensaje de salvación. Y si tienes puesto el yelmo, lo que dice la palabra aquí, tendrás metido precisamente esa convicción, ese pensamiento, que vas a permearla en tu familia, en tus generaciones, que la salvación no es porque tú parezcas ser un hijo de Dios o porque seas o aparente ser muy bueno. No, es porque Dios sabe que tienes la esencia de Él en su corazón y lo aceptaste, y que ese sacrificio sigue vivo en tu corazón, y ese recuerdo y esa sangre sigue activa en tu vida para seguir limpiando y borrando todo pecado de la maldad que seguimos teniendo, iglesia, porque seguimos cometiendo pecados, y lo dice la palabra. Quien dice que no ha cometido pecados o que sigue pecando, hace a Cristo pecador. ¿Por qué? Porque esta naturaleza es pecadora, y seguiremos haciéndolo todavía mientras estemos en la carne. Y por eso dice la palabra entonces, recuerda, no es por ira, no es por lo que tú has hecho, no porque te enojes o hagas muchísimas cosas ya vas a ser salvo. No, debes entender, y debemos entender como iglesia, que el hecho de sabernos salvos fue por algo que no hicimos. Lo único que pudimos haber hecho es decirle al Señor, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, acepto tu sangre en mi vida y acepto tu sacrificio para que ahora esa sangre me cubra, me limpie y sea una señal de mi convicción para ser salvo delante de ti. Y habla precisamente entonces de esto. Y esas dos posibilidades, iglesia, que durmamos o que velemos. Y quiero que veas que este grupo que nos habla el apóstol Pablo habla de esas dos grandes posibilidades: que podamos estar durmiendo, es decir, que hayamos partido de este mundo, que tengamos una muerte biológica, que nuestro cuerpo haya dejado de funcionar, que ya no tenga ninguna función vital, y que regresemos a donde fuimos tomados, y la esencia que Dios puso en nosotros, es decir, el Espíritu, regrese al quien lo dio, es decir, nuestro Padre. Y que otros estemos, o estén, no lo sé, cuánto tiempo Dios lo marque, estemos viviendo y vivamos juntamente con Él. Eso es importantísimo. Dice la palabra, vivamos juntamente con Él. Eso quiere decir que entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de las cosas, precisamente porque cuando Cristo aparezca, estaremos viviendo con Él. Habla precisamente del momento en que Cristo arrebata a la iglesia, que va a ser su esposa, y juntamente con Él celebren las bodas del Cordero en el cielo. Los demás estarán transformados y pasarán, como dice la Escritura, a la final trompeta, como el apóstol Pablo también lo enseña en otra de sus cartas a otra iglesia, y tenemos que estar precisamente al pendiente de todo ello. Ya vamos a ir terminando, hermanitos y hermanitas. En el verso 11 dice, por lo cual, animaos
unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué importante es esto. Mira, hermanito, hermanita, tenemos esa falsa idea de que solamente el pastor es el que bla, bla, bla y dice. No, créeme que dentro de la propia iglesia los lazos que se forman de hermandad son muy importantes. Son muy importantes porque eso refleja muchísimas cosas de una congregación, de una iglesia. Es importantísimo porque dice la palabra que nos animemos unos a otros. ¿Cuánta gente no ha tropezado? ¿Cuánta gente no se ha detenido en el camino o se ha desviado del camino del Señor? Precisamente por las cuestiones que se han dado dentro de las iglesias. No hablo solamente de percepciones, no. Porque hay hermanos, hermanas que han dicho, no, sabes que yo ya con el Señor no quiero nada, ya, porque por ciertos detalles que han pasado. Amada Iglesia de Cristo, tenemos que entender que nosotros como hijos de luz y que nos hemos puesto precisamente la coraza de la fe y del amor, tenemos precisamente que poner en práctica esto. El amor sobre todo. Y vemos y conocemos y entendemos lo que la palabra nos ha enseñado de las características precisamente del amor, en lo cual habla el Señor Jesucristo en su palabra, y el apóstol Pablo lo refuerza en sus cartas, y sabemos precisamente de esto, ¿no? En las cartas del apóstol Juan habla mucho de esto y precisamente habla que Dios es amor y que si alguien dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, Dios no está con él. Eso también es importante que lo destaquemos y que nosotros tengamos precisamente muy claro esto. Por lo cual dice, animaos unos a otros. No solamente que digamos, échale ganas, todo va a estar bien, voy a orar por ti, no te preocupes. No, que estemos ahí. Que seamos esa parte de la hermandad de Cristo que está ocupada, no solamente preocupada, sino que esté ocupada precisamente por este bienestar. Y que Dios nos permita seguir construyendo esa hermandad en la iglesia, amor y restauración, para que sigamos adelante en lo que ya pronto vamos a ver revelado precisamente en todo lo que el Señor tiene para nuestra congregación y para todas las congregaciones en el mundo. Amada Iglesia de Cristo, el Señor ya viene. Por eso tenemos que animarnos. No solamente échale ganas, no, vamos, ánimo. No tienes fuerzas, yo te ayudo, yo te levanto, yo te ayudo, yo voy a llevar también tu carga. Vamos adelante. Eso es importantísimo. Como seguramente lo hizo el pueblo de Israel cuando salía de Egipto y cruzaba el mar. Así tenemos que hacerlo. Tenemos que impulsarnos y los van atrás y ir llevándolos de adelante para que precisamente no se pierda esa continuidad en una iglesia. Dice, y también hay que edificarnos. Eso es importantísimo. El Señor dejó los 5 ministerios no para presunción, no para dar jerarquías a hombres. No. Los ministerios que el Señor deja en la iglesia, esos 5 que tú ya conoces, que has sabido de ellos, esos 5 ministerios precisamente los dejó para la edificación de la iglesia de Cristo en la tierra. Y se va a manifestar si funcionan o no precisamente cuando una iglesia dé frutos del Espíritu, no como de frutos de la carne. Eso también es importante destacarlo. Una iglesia que tenga precisamente esas características de amor para animar al desanimado y que tenga también la facilidad de edificar espiritualmente la iglesia y el carácter de los hijos de Dios en la congregación, está yéndose hacia adelante. Tenemos que hacer eso y favorecer eso, amada Iglesia de Cristo, y lo seguiremos haciendo como lo estamos ya retomando nuevamente, y que le pedimos a Dios que nos ayude. Por eso la Iglesia de Cristo es tan importante, porque tiene que estar formada precisamente por hijos de luz. Eso es importantísimo. Y tiene que tener esa vestidura especial aquí en la tierra, que si te das cuenta es muy diferente a la que habla la palabra para la novia. La novia, mientras esté en la tierra, tiene que tener una coraza, tiene que tener un yelmo y tiene que portar precisamente la armadura de Dios para poder salir avante en esta guerra que estamos librando y luchando espiritualmente hablando. Así que, hermanitos, hermanitas, esta es la manera que también Cristo quiere visualizar a su iglesia aquí. Y esa iglesia que tiene que prepararse. ¿Para qué? Para su venida. No para quedarse aquí, no para pedir otras cosas que no van a suceder, sino para pedir la transformación precisamente de los hijos de luz en la plenitud en la cual quiere Cristo encontrarnos cuando Él venga. Estar preparados, estar sobrios, estar velando, estar con la armadura, estar preparados y no habernos dejado engañar y decir, ese es mi amado, ya vino por mí, ya escuché su voz, ya olí su perfume, ya puedo saber que Él viene para acá, Él viene conmigo. Hermanito, hermanita, Cristo ya viene, sí, y vendrá por ti, y vendrá por mí, y vendrá por una iglesia que esté edificada en el amor
y que esté animada a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar fortalecidos en ese sentido. Velemos y oremos como Cristo dijo y como el apóstol Pablo habla en esta carta a la iglesia en Tesalónica. Que Dios te bendiga mucho, hermanito, hermanita. Yo te voy a pedir un favor. Inclina un momento tu rostro y cierra tus ojitos. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas y que bendiga esta palabra y que sea Él el que ponga precisamente en nosotros ese anhelo de poder estar siempre, no solamente en su presencia, sino que podamos estar tú y yo deseando la presencia de Dios siempre. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y hoy queremos darte las gracias, Señor, porque tú has puesto todas las cosas de la manera más adecuada, de la manera más efectiva, para que tus hijos y tus hijas podamos estar delante de tu presencia. Desde que preparaste a tu Hijo para mandarlo como Cordero, como preparaste su segunda venida y todo lo demás que estás haciendo, Señor, te damos gracias, porque sabemos que hay un propósito y un plan precisamente para que tu pueblo sea bendecido, sea fortalecido, pero también se prepare y esté listo para cuando tú aparezcas, cuando tu voz, cuando ese clamor, como dice tu palabra, como lo veíamos en el libro de Mateo, cuando estaban las 10 vírgenes en el cuarto, el clamor, ese grito en el cual decían que ya venía el amado, lo podamos escuchar y lo podamos entender. Y no solamente eso, sino que tu iglesia esté preparada con lámpara, con aceite y con el fuego que la va a prender. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes y nos bendigas a que podamos ser edificados en ese amor, que podamos también ser nosotros bendecidos en ese ánimo que el Espíritu Santo puede darnos. Yo te ruego, pues, que derrames en amor y restauración y en los hijos e hijas de Dios que hoy nos escuchan y nos siguen en esta transmisión, que tú pongas en ellos esa bendición, esa alegría, ese gozo. Y si alguno está decaído, Señor, que tú mandes ángeles con ese mensaje, Señor, el cual nuevamente su Espíritu Santo pueda tomar ánimo y pueda seguir adelante, pueda levantarse de un tropiezo, pueda seguir trabajando en ti, Señor. Yo te ruego, Padre, pues, que tú bendigas a tu iglesia en todo el mundo, que tú seas el que obre en tus hijos y en tus hijas para que haya plenitud de gozo, de sabiduría, y que no permitas, Señor, que nos durmamos, que como hijos de luz, siguiendo esta palabra y este consejo de tu siervo, podamos estar velando y esperando tu venida, que podamos estar velando y estar sobrios esperando que tú regreses por tu amada. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanito, hermanita, que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por habernos seguido en esta transmisión. Que tengas un excelente término de domingo, que puedas estar descansando en casita con tu familia, que puedas estar gozándote de la presencia de Dios y que tengas una bendecida también semana que está iniciando. Hermanitos, les recuerdo, estamos iniciando una semana de ayuno para terminar con la anterior de oración y que la estaremos levantando el próximo domingo en la iglesia Amor y Restauración, ya con Mesa del Señor. Tendremos Santa Cena. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mañana o en un rato más quizás esté dándoles precisamente por nuestros canales de WhatsApp para que nos pongamos de acuerdo quién va a llevar cada día y que nos podamos organizar ahí sin ningún problema en cuanto a los ayunos que van a ir precisamente por cada día. Que Dios te bendiga mucho, hermanito, hermanita. Gracias, hermanos, por seguir esta transmisión, por estar al pendiente, por sus comentarios, por todo lo que ponen en sus chats. Que Dios los bendiga. Les amamos en el Señor a las iglesias que nos siguen mandando sus mensajes. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda una cosa, te amo en el Señor, pero siempre el Señor va a amarte más porque Él es amor. Dios te bendiga, hermanito, hermanita. Muchísimas gracias y que Dios bendiga lo que resta de esta tarde del domingo.